A Dios esta oportunidad que tenemos de poder reunirnos y de adorarle en espíritu y en verdad como Él desea que lo hagamos. Y en esta ocasión, hermanos, toca el turno a la predicación, así que vamos a abrir nuestras Biblias en Efesios capítulo 2, verso 4 al 6. Efesios capítulo 2, verso 4 al 6. Dice la Escritura: pero Dios, que es rico en misericordia, por su grande amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en nuestros pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Y juntamente con Él nos resucitó y nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. La última vez, hermanos, que estuve aquí, que prediqué, estuvimos hablando por la mañana acerca de que el apóstol Pablo en esta sección de Efesios habla de tres aspectos respecto a la misericordia. En primer lugar, Pablo habló acerca del origen de la misericordia y dijo que era el amor de Dios lo que dio origen a la misericordia. También dijimos que Pablo mencionó aquí la magnitud de la misericordia, diciendo que era rica, es decir, abundante. Y de hecho, hermanos, la misericordia de Dios es así, abundante. Pablo simplemente describió que Dios es rico en misericordia. Pero el tercer aspecto que dijimos que Pablo incluyó en estos versículos respecto a la misericordia es que hay frutos de los cuales hemos podido disfrutar producto de la misericordia. Por eso, en esta ocasión hablaremos de los frutos de la misericordia. Y Pablo citó aquí que hay tres grandes frutos que por medio de la misericordia de Dios nosotros hemos podido tener. Primero, Pablo dijo que ellos habían tenido vida. Fíjense lo que dice en el verso 4: pero Dios, que es rico en misericordia, por su grande amor con que nos amó. Verso 5: aun estando nosotros muertos en nuestros pecados, ¿qué hizo Dios? Nos dio vida. Así que el primer gran fruto de la misericordia de Dios es que ellos habían llegado a tener vida con Cristo. Luego dijo: y juntamente con Él nos resucitó. Este es el segundo fruto de la misericordia. No solamente ellos habían llegado a tener vida, sino que además habían resucitado también con Cristo. Y en tercer lugar, hermanos, habló de que el otro fruto de la misericordia es que habían sido puestos en los lugares celestiales con Cristo. Así que vamos a hablar de esos tres frutos de la misericordia. Primero veamos este asunto de que les dio vida juntamente con Cristo. Esta es una gran realidad, hermanos. Cuando los cristianos obedecemos el Evangelio, entonces llegamos a tener realmente vida con Cristo. Pero para poder entender mejor, hermanos, qué es lo que había pasado con los hermanos de Éfeso, por qué Pablo les dijo que ellos habían llegado a tener vida, necesitamos entender cuál era la situación pasada en la que vivían ellos. En el capítulo 2, desde el verso 1 hasta el verso 4, Pablo describe en qué situación espiritual estaban ellos antes de haber llegado a tener vida. En primer lugar, en el verso 1 les dice que ellos estaban muertos. En el verso 1 les dijo: y Él les dio vida cuando estabais muertos en vuestros delitos y en vuestros pecados. Lo primero que observamos, hermanos, es que ellos habían llegado a tener vida, primero habiendo estado muertos. Pablo dijo que ellos estaban muertos, puesto que la palabra muerto o muerte significa separación. De lo que Pablo estaba hablando aquí es de la muerte espiritual. Ellos habían estado separados de Dios, es decir, habían estado muertos, pero ahora tenían vida, es decir, habían vuelto a nacer. Así que pensemos por un momento en lo siguiente: ellos, hermanos, estaban muertos y ahora están vivos. Ellos estaban separados de Dios y ahora han sido hechos cercanos nuevamente a Dios. Así que, puesto que la palabra muerte significa separación, ¿cuál era la situación espiritual de ellos? Estaban separados de Dios. Ahora, ¿cuál era la razón por la cual estaban muertos? Bueno, el mismo verso 1 lo dice: ellos estaban muertos en sus delitos y en sus pecados. Es decir, el pecado era lo que a ellos los había separado de Dios. Según Romanos capítulo 3 y verso 23, Pablo dijo: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. En Romanos 6:23 también prácticamente dijo lo mismo, cuando dice que así que la paga del pecado es la muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús.
la paga del pecado, según Romanos 6:23, es la muerte. No estaba hablando de la muerte física, tampoco el apóstol ahí, sino de la muerte espiritual, es decir, de estar separados de Dios por causa del pecado. Así que, ¿cuál era la situación espiritual de los de Éfeso? Ellos estaban muertos, separados de Dios. ¿Cuál era la causa de esa separación o de esa muerte? Sus pecados en los cuales ellos vivían. Pero además, Pablo le dijo por qué es que estaban en esa situación. Vea ahora lo que dice el versículo 2. En los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo. La razón por la cual ellos estaban muertos de sus delitos y pecados era porque estaban siguiendo, es decir, viviendo según la corriente de este mundo, es decir, según las ideas, según los principios, según las filosofías, según las formas de pensar de la gente de este mundo. Es decir, estaban viviendo conforme a las costumbres de las personas que no conocen a Dios. Cuando una persona vive conforme a las costumbres de este mundo, naturalmente el resultado es que está en pecado. Y el resultado de estar en pecado es que está muerto delante de Dios, separado de Dios. La razón por la que las personas caemos en pecado es porque seguimos la corriente de este mundo. Ahora, ¿por qué? Bueno, porque la corriente de este mundo está siendo liderada por el príncipe de este mundo, que es Satanás. Eso es lo que dice en la siguiente parte del verso 2, cuando dice que ellos seguían la corriente de este mundo, luego dice, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Ese príncipe de la potestad del aire se refiere a Satanás, se refiere al diablo. Por lo tanto, las ideas, los principios, los valores, las costumbres de este mundo son conforme al príncipe de este mundo, que es Satanás. Por eso, hermanos, es que constantemente la Escritura nos está motivando, nos está invitando a que no sigamos más la corriente de este mundo, a que nos transformemos, a que no nos conformemos a este mundo o a este siglo, como dice Romanos capítulo 12 y verso 2, sino a que cambiemos nuestra manera de vivir conforme a los principios de Dios. Pues es la razón por la cual ellos estaban realmente muertos, porque los principios, las ideas, las costumbres, los pensamientos, lo que ellos tenían en su vida era conforme a lo que el mundo sigue, y el mundo está siendo liderado por Satanás. Ahora, luego el apóstol Pablo también mencionó cómo eran ellos vistos. En el verso 3 dice, entre los cuales también todos nosotros vivimos en nuestro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y note esto, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Así que aquí está la segunda cosa que estaba pasando con la vida de los de Éfeso antes de haber llegado a tener vida. No solamente estaban muertos, separados de Dios, sino que además también estaban bajo la ira de Dios. Esto es lo que dice el verso 3. Dice, y éramos por naturaleza hijos de ira. La frase hijos de ira significa, hermanos, que ellos estaban bajo el poder de la ira de Dios. La ira de Dios estaba sobre ellos. Así que, hermanos, Dios es un Dios justo. Dios, al mismo tiempo que es un Dios de amor, también es un Dios justo. Y Él nunca da por inocente al culpable. Así que aquellos que son culpables de pecado, hay una gran condenación que pesa sobre ellos. Esa condenación, hermanos, es la ira de Dios que está sobre ellos. Eso es algo que debemos entender. Muchas personas, hermanos, han devaluado el pecado. Y, hermanos, han hecho creerle a las personas que hay muchas cosas que la Biblia dice que son pecado, que no lo son. Que no lo son. He visto inclusive comentarios en Facebook de personas que inclusive son cristianos que están de acuerdo, hermanos, con el homosexualismo. He visto comentarios de personas que hacen esto. Bueno, eso es ir contra los principios de Dios y es estar siguiendo la corriente de este mundo. Es cierto, hermanos, que las personas que están en ese problema merecen nuestro respeto como personas y merecen que les amemos y les tratemos, hermanos, como seres humanos. Pero realmente, hermanos, no podemos evitar decir que ellos están bajo la ira de Dios. Y que la ira de Dios, hermanos, y un gran peso de condenación está sobre ellos. ¿Sí?
Así que si alguien nos acusa a nosotros de ser homofóbicos por el hecho de decir que la ira de Dios está contra ellos, que nos acusen de eso y de todo lo que quieran. Pero no podemos dejar de decir que la ira de Dios está sobre ellos por las prácticas homosexuales. No podemos evitar eso. De hecho, hay una predicación, hermano, que quisiera hacer más adelante sobre este asunto. Pero una cosa, por ejemplo, que pasó hace poquito en Estados Unidos, tal vez se enteraron de una persona que entró en un antro donde había este tipo de personas y mató a 50, creo, ahí, ¿sí? Y muchos ponen muchas cosas respecto a esto. No tenemos duda que causa gran dolor en la familia, la pérdida de un ser querido, pero realmente no estaban haciendo nada bueno al estar ahí. La ira de Dios realmente estaba sobre ellos. No vamos a decir que nos alegra el hecho de que ellos hayan muerto, ni mucho menos. Pero no podemos verlos como personas inocentes cuando sabemos que sus prácticas no están de acuerdo a la voluntad de Dios. Ellos no están recibiendo otra cosa más que la recompensa de su extravío, porque la ira de Dios está sobre ellos. Por lo tanto, hermanos, no tengamos duda nosotros que los de Éfeso estaban muertos. Y estaban muertos primero, hermanos, por causa del pecado. Y no solamente eso, sino que además estaban bajo la ira de Dios. Hay algunas cosas adicionales también que Pablo menciona aquí que estaba pasando con los de Éfeso antes de haber llegado a tener vida. No solamente estaban muertos y la ira de Dios estaba sobre ellos, sino que en el versículo 12 menciona una serie de cosas más. En el verso 12 dice que en primer lugar en aquel tiempo estaban sin Cristo. Además, dice, estaban alejados de la ciudadanía de Israel. Estaban sin Cristo significa que no tenían oportunidad de un Salvador. Alejados de la ciudadanía de Israel significa que no tenían realmente comunión con el pueblo de Dios. No había manera que pudieran ser parte del pueblo de Dios. Estaban además ajenos a los pactos de la promesa. No había ninguna promesa para ellos. Ellos no estaban esperando al Salvador del mundo como los judíos lo hacían, aunque realmente sí tenían una promesa en el sentido de que a Abraham se le había prometido que en su simiente serían benditas todas las naciones del mundo, pero ellos desconocían esta promesa, ellos estaban ajenos a eso, no lo conocían. Ahora, además dice que estaban, y esto es lo más triste, sin esperanza. Su vida estaba caminando al hoyo. Su vida estaba caminando a la perdición, su vida estaba caminando al infierno, estaban sin ningún tipo de esperanza. Y lo más triste todavía, estaban sin Dios en el mundo. Aunque tenían 50,000 dioses diferentes, ídolos, sin embargo la verdad es que estaban sin Dios en el mundo. No tenían ninguna comunión con Dios. Bueno, este es el triste estado, hermanos, en el que estaban los de Éfeso. Pero también es el triste estado en el que están las personas que están sin Cristo. Así están. Igualmente, están separados de Dios, están muertos. La razón, los pecados. La razón de los pecados, siguen la corriente de este mundo. ¿Por qué es esto? Porque la corriente de este mundo está liderada por el príncipe de este mundo, que es Satanás. Pero no solo eso, sino que además, la situación del hombre sin Cristo es que la ira de Dios está sobre él. Y la situación, hermanos, completa es que se está sin esperanza y sin Dios en el mundo. Sin embargo, algo realmente maravilloso ocurrió con los de Éfeso. Y fíjense, hermanos, lo que dice ahora en el verso 4. La palabra fundamental aquí que enfatiza todo lo que dice en los dos siguientes versículos es una palabra de 4 letras. Pero. Eso es lo que hace grande ese versículo, hermanos, esa palabra pero. Porque enfatiza lo que vino después. Enfatiza la gran diferencia de los dos estados, el estado de muerte en el que estaban y el estado de salvación en el que vinieron a estar, en el estado de vida. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su grande amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en nuestros pecados, ¿qué hizo? Nos dio vida juntamente con Cristo, o nos dio vida con Cristo. Ellos estaban muertos, pero ahora estaban vivos. Ahora estaban vivos espiritualmente hablando. Es decir, hermanos, al haber estado separados de Dios, ahora habían sido hechos cercanos a Dios. En el verso 13, después de que Pablo dijo que estaban ajenos de los pactos de las promesas y sin esperanza y sin Dios en el mundo, dice en el verso 13 otra vez, pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. ¿Se fija?
Así que cuando Pablo dijo que ellos vinieron a tener vida, es que una vez que habían estado separados por el pecado, fueron hechos cercanos por medio de la sangre de Cristo y volvieron a vivir. Pablo dijo, hermanos, en Romanos 6:23, después de que dijo que la paga del pecado es la muerte, en el 6:23 de Romanos, pero dijo, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Pablo estaba poniendo en contraste la situación a la que conduce el pecado, a la muerte. Pero por otro lado estaba poniendo la situación a la que conduce cuando uno obedece el Evangelio. Uno tiene vida eterna en Cristo. Así que eso es lo que pasó con los hermanos de Éfeso. Así que el primer fruto de la misericordia es que ellos llegaron a tener vida. Pablo dijo que cuando estaban perdidos en pecados, Cristo los salvó. Ahora, fíjense lo que pasó. Según Tito capítulo 3 y verso 5, vaya a Tito capítulo 3 y verso 5, Pablo le dijo a Tito que cuando estábamos perdidos en nuestros pecados, Él nos salvó, no por nuestra justicia, es decir, no por obras de justicia que nosotros hayamos hecho, sino por su misericordia, por su misericordia. No hay nada que nosotros como personas podamos hacer para que podamos llegar a tener vida. Es decir, para que podamos gozar de la salvación. Es decir, no hay nada que nosotros podamos hacer personalmente para que Dios pueda perdonar nuestros pecados. Solamente esto puede ser posible a través de la misericordiosa obra de redención que Dios hizo entregando a su Hijo en la cruz. No por obras de justicia que nosotros hayamos hecho. No hay nada, ninguna obra que pueda justificarnos delante de Dios, porque el pecado permanecería siempre ahí. Pero por la misericordia de Dios es que Él entregó a su Hijo para que muriera por nosotros en la cruz, y a través de ese acto redentor, su sangre nos limpia de todo pecado. Así que por eso es que Pablo dijo que no es por obras de justicia que nosotros hayamos hecho, sino por pura misericordia de Dios. Así que entonces los de Éfeso llegaron a tener vida así. Pablo mismo dijo que él, estando bajo el poder del pecado, fue recibido a misericordia en 1 de Timoteo 1, desde el 13 hasta el 16. Pablo estaba hablando ahí, hermanos, de cómo él había vivido en pecado antes de conocer al Señor. Pero dice, pero Dios mostró su misericordia para mí, siendo el mayor de los pecadores, para venir a ser alguien que anuncie las buenas nuevas de salvación. Así que ellos vinieron a tener vida en Cristo. Así que estando en Cristo es como alguien realmente puede llegar a tener vida. Fíjense, hermanos, Jesús, cuando habló con Nicodemo, Nicodemo vino a él en Juan capítulo 3, verso 1 al 5. Búsquenlo en su Biblia, Juan capítulo 3, verso 1 al 5. Dice que había un hombre principal entre los judíos que vino, llamado Nicodemo, que vino a Jesús de noche. Y cuando estuvo frente a él, le dijo, Rabí, sabemos que vienes de Dios, porque nadie puede hacer estas obras que tú haces si no está Dios contigo, con él. Cuando Jesús escuchó estas palabras de Nicodemo, Jesús inmediatamente le dijo, Nicodemo, de cierto te digo que nadie puede ver el reino de los cielos si no nace de nuevo. Entonces Nicodemo le pregunta a Jesús, ¿cómo puede nacer nuevamente un hombre siendo viejo? ¿Acaso necesita entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Jesús entonces le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de los cielos. ¿Sí? Bueno, cuando Jesús habló con Nicodemo, le dijo que para que una persona pudiera entrar en el reino de los cielos, es decir, en la iglesia, necesitaba nacer de nuevo. Pero Jesús puso las reglas sobre las cuales una persona nace de nuevo. Jesús dijo que necesitaba nacer del agua, el bautismo, y del Espíritu. Es decir, por medio de las enseñanzas del Espíritu. Eso es, hermano, lo que Jesús les enseñó. Pero hoy uno, hermanos, escucha a las personas en el mundo denominacional hablar de un nuevo nacimiento que ellos han experimentado,
sin realmente haber nacido de nuevo. Para muchos de ellos son nuevas criaturas, pero nunca han nacido de nuevo, porque nunca han sido bautizados para el perdón de sus pecados. Nunca. Así que realmente el nuevo nacimiento se da a través del bautismo. Por eso estos de Éfeso llegaron a nacer de nuevo, llegaron a tener vida una vez que estaban muertos en sus pecados cuando se bautizaron. Porque cuando se bautizaron, entonces sus pecados fueron perdonados, limpiados por la sangre de Cristo. Pero fue en el bautismo cuando esto ocurrió. Así que entonces el primer gran fruto de la misericordia es que ellos llegaron a tener vida. Nacieron de nuevo, pero nacieron de nuevo conforme al Evangelio. Esto es fácil de entender, hermanos, cuando vamos más adelante en la carta a los Efesios, y a estos mismos a los que Pablo les dijo que habían llegado a tener vida. En el capítulo 5 y verso 26 de la carta a los Efesios, Pablo les dijo, hablando de la iglesia, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua, nacer del agua, por la palabra, nacer del Espíritu. Estos habían nacido del agua y del Espíritu, habían sido santificados, lavados por el agua, por la palabra. Así que ellos habían obedecido el Evangelio. Pero ahora hablemos del segundo fruto de la misericordia. Volvamos nuevamente a Efesios capítulo 2. Bueno, en Efesios capítulo 2, después del verso 5, dice que aún estando muertos en pecado, les dio vida juntamente con Cristo. Y luego en el verso 6 dijo, y juntamente con Él nos resucitó. No solamente llegaron a tener vida, sino que también Pablo dijo que habían resucitado. Ellos, hermanos, en otras palabras, habían tenido parte en la primera resurrección. Para entender mejor esto, quiero que vaya conmigo a Apocalipsis capítulo 20 y en el verso 6. En Apocalipsis 20 y verso 6, fíjense lo que dice, bienaventurado y santo, el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con Él 1000 años. Bueno, Jesús, aquí, hermanos, en esta revelación que le dio a Juan, le dijo a Juan que hay una gran bendición, es bienaventurado, todo aquel que tiene parte en la primera resurrección. La pregunta que surge, hermanos, es ¿cuál es esta primera resurrección? Bueno, es esta primera resurrección se refiere a cuando resucitamos de la muerte espiritual. Lo que Pablo dijo que había pasado con los de Éfeso. Ellos habían resucitado juntamente con Cristo, estando muertos en delitos y pecados espiritualmente, pero por la misericordia de Dios resucitaron. Así que la primera resurrección aquí se refiere a ese momento cuando ellos resucitaron con Cristo en el bautismo. Ahora, aquí en Apocalipsis se dice algo más. Aquellos que tuvieron parte en esa primera resurrección, la segunda muerte no tiene potestad sobre estos. ¿A qué se refiere la segunda muerte? Bueno, la segunda muerte, hermanos, se refiere al infierno. Esto es fácil de entender, hermanos, porque aquí mismo en el capítulo 20 y en el verso 14 se nos dice que es la segunda muerte. En el verso 14 dice, y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Esa es la muerte segunda, hermano. Es decir, el infierno es llamada la muerte segunda. En la Biblia hay 3 diferentes clases de muerte. Primero, la muerte física, que consiste en la separación entre la separación entre el cuerpo y el espíritu o el alma. La separación del cuerpo y la parte espiritual del hombre. También la Biblia habla de la muerte espiritual, que es en la que estaban los de Éfeso, la separación de Dios y el hombre por causa del pecado. Y la segunda muerte se refiere a la separación eterna de Dios. Cuando no, hermanos, habrá más contacto con Dios de ninguna forma. Y esto será, hermanos, cuando las personas sean puestas en el infierno. Esa es la muerte segunda. Mire usted, ¿cómo podemos entender mejor esto? Déjeme decirle que en este mundo, aún las personas que no conocen a Dios disfrutan de sus bendiciones. Dios hace salir el sol para justos e injustos. Dios manda la lluvia y aún las personas que no conocen a Dios son bendecidas con esa lluvia. Dios, hermano, nos permite tener una familia que es de gran bendición también. Aún las personas que no conocen a Dios tienen una familia.
Dios nos permite tener hijos. Bueno, eso es una gran bendición. Aún las personas que no conocen a Dios pueden tener hijos. Podemos tener una casa, podemos tener un trabajo, podemos tener muchas cosas que aún las personas que no conocen a Dios pueden tenerlas. Y todo es de Dios, porque según lo que Pablo dijo a los atenienses, de Dios es que proceden todas las cosas. En Hechos capítulo 17 y verso 25. ¿Sí? Así que Él es el que nos da vida, aliento y todas las cosas. Sin embargo, cuando el Señor venga y las personas seamos juzgadas, cuando las personas sean puestas en el infierno, estarán separados de Dios por la eternidad. Allí no habrá ni una pizca de Dios. No habrá nada de consuelo de parte de Dios. No habrá ni una mísera parte de Dios allí que le dé bendición al hombre, sino una absoluta separación de Él, en la que no habrá posibilidad de tener consuelo de ninguna forma y de ninguna manera. Por eso a esto se le llama la segunda muerte, que consiste en la separación eterna de Dios. Una separación que no se va a terminar nunca. Bueno, así que aquí el escritor sagrado Juan dijo cuando escribió Apocalipsis, que los que tienen parte en la primera resurrección, la muerte segunda no tiene potestad sobre ellos. ¿Por qué razón? Porque al haber sido perdonados sus pecados en el bautismo, entonces ellos resucitaron. Y al haber sido perdonados los pecados, entonces no hay condenación que pese sobre ellos. Porque nosotros, aquellos que hemos sido bautizados en Cristo, hermanos, nos hemos sido librados de la condenación por el pecado. Eso es lo que Pablo escribió a los romanos cuando dijo: he aquí que ninguna condenación hay para los que están en Cristo, los que no andan conforme a la carne, sino conforme a las enseñanzas del Espíritu. Por lo tanto, hermanos, los de Éfeso habían resucitado con Cristo, habían tenido parte en esa primera resurrección. Ahora, todo esto, hermanos, es producto de la misericordia de Dios. Ahora, ¿cómo es que ellos llegaron a tener parte en esa resurrección con Cristo? Bueno, solamente veamos Colosenses capítulo 2 y verso 12. Colosenses capítulo 2 y verso 12. Y en Colosenses 2:12, Pablo escribió y dijo, Colosenses 2:12, sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él. Así que en el bautismo ellos fueron sepultados, pero en el bautismo también ellos fueron resucitados con Él. Es la misma enseñanza que Pablo da a los romanos en el capítulo 6, verso 3 al verso 5. ¿O no sabéis que todos los que habéis sido bautizados con Cristo habéis sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de entre los muertos, así también nosotros andemos en vida nueva. La única manera que hay para poder resucitar con Cristo, hermanos, es que seamos bautizados para el perdón de nuestros pecados, porque el bautismo es una sepultura. Estamos muriendo y estamos siendo sepultados. Y el bautismo también es una resurrección, porque estamos saliendo de las aguas del bautismo a una vida nueva. Por lo tanto, hermanos, ¿cómo llegaron los de Éfeso a resucitar con Cristo? Bueno, cuando fueron bautizados. Así que este es el segundo gran fruto de la misericordia de Dios. Resucitamos con Cristo en el bautismo. Así que, qué gran bendición, hermanos, ser parte de esa primera resurrección. No habrá posibilidades de que el infierno pueda hacernos algún daño si es que nosotros andamos conforme a las enseñanzas de Dios y no conforme a nuestra carne. Ahora, la tercera gran cosa, hermanos, o el tercer gran fruto de la misericordia es que no solamente habían tenido vida, no solamente habían resucitado con Cristo. El tercer gran fruto es que ellos habían sido puestos en los lugares celestiales. La frase lugares celestiales simplemente es una frase que se refiere a la iglesia. La palabra lugares celestiales, la frase, proviene de una palabra que significa el área celestial o la esfera de lo celestial. Esta es una frase exclusiva de la carta a los Efesios. Solamente encontrará esta frase en la carta a los Efesios. En Efesios capítulo 1 y verso 3, cuando Pablo habló acerca de las bendiciones espirituales, dijo que éstas
se recibían en los lugares celestiales. Por lo tanto, hermanos, puesto que no sería posible que una persona fuera bendecida espiritualmente hablando fuera de la iglesia, entonces los lugares celestiales se refiere a la iglesia. En otras palabras, el fruto de la misericordia es que Dios los había puesto en la iglesia. Los de Éfeso estaban muertos en pecados y habían tenido vida y habían resucitado cuando fueron bautizados, porque sus pecados fueron perdonados. Pero según las enseñanzas de Hechos capítulo 2, verso 41 y verso 47, además de que sus pecados fueron perdonados cuando fueron bautizados, también sucedió que el Señor los puso en la iglesia. Así que qué gran bendición, hermanos, tenemos también los cristianos de saber que no solamente el Señor nos dio vida, que no solamente el Señor nos resucitó con Cristo, sino que además de eso nos trasladó al reino de su amado Hijo, según Colosenses 1:13. Estábamos en tinieblas, pero fuimos trasladados al reino de su amado Hijo. El apóstol Pedro dijo que fuimos trasladados de las tinieblas a su luz admirable. ¡Qué gran bendición, hermanos! Pero todo esto es producto de la misericordia de Dios. A los efesios, hermanos, la misericordia de Dios los hizo estar ahora en los lugares celestiales, es decir, en la iglesia. Por eso es que en el capítulo 2 y verso 18, Pablo les dijo: ahora pues, ya no sois más extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos, y note esto, miembros de la familia de Dios. Efesios 2:18. Esto es lo que realmente había pasado. Así que terminemos diciendo esto, hermano. El amor voluntario, desinteresado, incondicional y sacrificial de Dios es lo que dio origen a su misericordia. Ahora, esa misericordia, que es rica y abundante, ha traído tres grandes bendiciones al hombre. Primero, la oportunidad de llegar a tener vida. Segundo, la oportunidad de tener parte de la primera resurrección, que nos hace evitar el castigo de la segunda muerte, es decir, del infierno. Y la tercera, la oportunidad de ser parte del pueblo de Dios, es decir, de la iglesia. Sin embargo, ninguno de estos tres maravillosos frutos de la misericordia pueden ser nuestros si no obedecemos el Evangelio en el bautismo, porque es en el bautismo donde las personas nacen de nuevo. Es en el bautismo donde las personas resucitan con Cristo, y es en el bautismo cuando, después de que nuestros pecados son perdonados, somos puestos en esos lugares celestiales con Cristo. Así que a través del bautismo nosotros podemos llegar a tener nueva vida en Cristo, nacer de nuevo. A través del bautismo es que tenemos parte en esa primera resurrección. Y a través del bautismo venimos a formar parte del pueblo de Dios, y donde podemos disfrutar de todas las bendiciones espirituales que tenemos en Cristo. Por eso lo que quiero decirle ahora es que el Señor le invita a que venga y disfrute de su gran misericordia. Pero usted tiene que obedecer el Evangelio siendo bautizado para el perdón de sus pecados. Así que mientras nos ponemos de pie y cantamos el himno de invitación, venga y haga suya la gran misericordia de nuestro